¿Se puede vivir controlando todo? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Karina Pedulia. Vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el control en esta época en la que vivimos, donde todos nos atraviesa, qué nos pasa con tantas cuestiones, ¿no? Con la incertidumbre, con la ansiedad. Así que bueno, bienvenida, Cari. Gracias. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, no? Un tema que aparece muchísimo hoy en estos tiempos, pacientes que vienen completamente desbordados por esto de necesitar controlar, ¿no? Todo el tiempo, y necesito saber qué va a pasar, y hay como una dificultad muy grande a tolerar lo incierto, como si hubiese esa necesidad de todo el tiempo tener el control sobre lo que va a pasar, incluso cosas que no están absolutamente, que no dependen de nosotros, ¿no? Por supuesto que están totalmente fuera de nuestro control. Exacto, y no va sumado a eso el tema de la ansiedad frente a esto de querer controlar. Y eso genera una tremenda ansiedad. Estamos atravesando una época en la que hay discursos muy hostiles, o discursos muy fuertes que hacen que todos estemos pensando todo el tiempo que podemos con todo, ¿no? Que tenemos el control sobre todo. Hay un eslogan de una marca muy famosa de Nike que dice, nothing is impossible, nada es imposible, ¿no? Y vivimos atormentados todo el tiempo por esto, nada es imposible, podemos todo. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Que esto nos lo exige esta sociedad, este mundo actual, o nosotros mismos nos lo exigimos? Yo creo que son las dos cosas. Hay un discurso que está muy arraigado que tiene que ver con esto, ¿no? El vos podés, depende de vos, querer es poder. No hay frase más complicada, más compleja que esta, querer es poder, ¿no? Porque hay como una exigencia que está sobre mí. La exigencia es mía. Entonces, ante un montón de eventualidades no me importa, porque yo tengo que poder, porque Exacto. quiero y puedo, ¿no? Y muchas veces querer no implica poder. Esto lleva a mucha ansiedad, porque la necesidad de control, por querer controlar, termino no pudiendo controlar y me genera un estado de ansiedad, y así es como normalmente llegan los pacientes al consultorio. Y ahí viene quizás esta cuestión en espejo también. Me pongo a pensar, hace unos días alguien en redes escribió una frase que decía, él puede y yo no. Entonces, también hay esta presión de la que hablábamos, de que yo tengo que poder controlar, como vos decías, todo, porque el otro lo puede controlar. Este fantasma que está de afuera, viste que también pasa de que, ¿por qué el otro puede? ¿Por qué el otro tiene? La comparación. Exacto. Y esta comparación con el otro, como si todos hubiésemos sido criados en el mismo contexto, o todos hubiésemos atravesado las mismas circunstancias, las mismas posibilidades. Todos somos individuos. Nosotros, por supuesto, como psicoanalistas sabemos que no se repiten dos personas iguales. Entonces, exacto, que el otro pueda no necesariamente significa que yo pueda. Entonces, esa también es la parte en la que hay que acompañar, ¿no? En este pensamiento de que no se puede todo y que hay que enfrentarse con ese no poder. Hay que enfrentarse también con lo incierto, porque eso tiene que ver con la falta, con la estructura, por cómo estamos constituidos, ¿no? Que es a partir de esa falta. Qué interesante lo que decís, porque esto de la falta es algo que nosotros como analista es como si un eje, ¿no? Que tenemos con el paciente, pero que va totalmente de manera contraria con el control, ¿no? Uh-huh. Porque sí, podemos decir, y hay pacientes que por ahí que se han analizado, que dicen, sí, sabemos que estamos atravesados por la falta y bla, 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 pero necesito controlar, ¿no? Necesito tener todo, como vos decís, bajo control. Porque justamente esa necesidad de controlar tiene que ver con obturar la angustia que genera el no saber. ¿Qué nos genera angustia? Lo incierto, no saber qué va a pasar, no saber cómo voy a reaccionar ante una determinada situación, no saber qué van a esperar de mí. Todas esas son cuestiones que hacen a que nos angustiemos frente a lo incierto. Entonces, como una forma de tapar esa angustia, aparece
este control excesivo, ayudado por supuesto por los discursos de la época que te convencen de que lo puedes controlar, ¿no? Y así terminamos todos después yendo a las tarotistas que nos digan qué va a pasar mañana, si me voy a casar, si voy a tener hijos, si voy a conseguir un trabajo, porque necesitamos saber. Exacto, en lo que vos decías de la incertidumbre. No puedo esperar. Vos hiciste una tarotista, por no ir a algo más simple, ¿no? Que es, no sé, tengo un encuentro la semana que viene, entonces, no, necesito saber qué va a pasar la semana que viene. O me tengo que presentar una entrevista mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo es la persona que me va a entrevistar? Entonces quiero tener todo bajo control, de saber qué tengo que contestar de acuerdo a lo que quizás me diga y qué es cómo me va a mirar el otro y si está bien. Tengo que tener exactamente todo perfecto. Y ahí es donde surge la ansiedad, ¿no? Y aparecen todos los malestares muy típicos de la época, los hoy llamados ataques de pánico, porque estamos completamente desbordados en esta vorágine de estar todo el tiempo queriendo controlar. No nos podemos, ¿no?, relajar en el sentido de, bueno, en el momento que pase veré cómo me arreglo con eso. O confiar en las herramientas que yo pueda tener en el momento en que me enfrente con una determinada situación. Pero no puedo esperar. No podemos esperar. Escúchame, Cari, y ¿te acordás? Y si no, no importa porque puede ser muy abstracto, uno puede traer como imágenes de pacientes, ¿no? Algún paciente que se te ha, no sé si desbordado, pero justamente el no poder esperar, ¿no? Que esa ansiedad, no puedo controlar lo que... Ayúdame, decime vos lo que tengo que hacer. Aparece eso, te piden tips de cómo hacer para controlar, para manejar esto de esta necesidad de saber dónde está el otro, qué está haciendo, si me contesta el mensaje instantáneamente apenas le mando y necesito que ya me lo conteste porque necesito saber qué está haciendo, si no estoy yo ahí con él, qué estar haciendo, ¿no? Eso aparece muchísimo y aparece mucha ansiedad alrededor de eso también. Pero lo que yo le digo a mis pacientes es que hay que transitarlo eso, ¿no? Hay que poder evitar la incertidumbre. Porque la incertidumbre es condición también de posibilidad. Somos eso, ¿no? Exacto. El tema es que hoy, no sé si vas notando, porque es muy paulatino. Entonces a veces pasa eso de que no nos damos cuenta. Pero esta corrida, esta urgencia, este control es muy paulatino, ¿no? Entonces por ahí uno como analista tiene o quiere por lo menos brindar todas estas herramientas o tips a veces, pero por ahí el paciente no. No, pero ¿por qué me pasa ahora? ¿Por qué me agarra ahora si yo pude tener siempre todo perfecto y todo controlado? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué tengo que, me tienen que medicar? ¿Tengo que ir? O no, pero yo lo necesito ya. Bueno, pero parte de trabajar justamente esta intolerancia a la incertidumbre es vivir la incertidumbre, es habitar la incertidumbre, ¿no? Y trabajar eso con el paciente y mostrarle también que tampoco tenemos todas las respuestas, que nosotros como analistas tampoco podemos responder porque claramente no las tenemos, ¿no? Entonces parte del trabajo terapéutico también es transitar con ellos ese lugar para que la incertidumbre pueda ser. Se me ocurre también el tema del super yo, ¿no? Que es desde un inicio en la historia de cada uno, cómo nos atraviesa, cómo se nos instala. Vamos a explicarle un poco a quien no sigue el psicoanálisis o a la gente en general de qué estamos hablando, ¿no? De este famoso super yo. Bueno, hablábamos de estas exigencias de la época, ¿no? Este discurso tan instalado de que vos podés, depende de vos, si te exigís lo suficiente lo vas a lograr. Hay como una cosa muy armada discursivamente, que es una línea que se nos baja constantemente, de que si nos exigimos podemos lograr todo lo que queremos. Y esto, por supuesto que está totalmente ligado, ¿no? a cómo nosotros desde afuera nos fueron generando, nos fueron constituyendo, nos fueron haciendo personas más tolerantes o menos tolerantes a determinadas cosas que no todo depende de nosotros y de la voluntad, ¿no? Sí, ni de afuera, ni de esa marca terrible que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Exacto. Porque creo que es a partir de ahí donde se instala, cuando decimos super yo, esta exigencia, ¿no? Esta exigencia, no sé, del padre severo que teníamos que traer un boletín todo 10, o esa madre que nos teníamos que vestir correctamente, o que tenés que ser
educada, responsable, disciplinada, ¿no? Pero de manera exigente. Ese es el super yo, ¿no? Esto que viene desde la exigencia de lo que debemos o de lo que tenemos que hacer. Y a veces, aunque hagamos todo lo que hay que hacer, hay cosas que no salen. Y atravesar esa frustración cuando creemos que es completamente nuestra responsabilidad o nuestra culpa, es como mucho más difícil, porque está muy instalado esto de que yo puedo si quiero. Entonces quiere decir que no pude lo suficiente, no quise lo suficiente si no pude, no me esforcé lo suficiente. Y la verdad es que la realidad muchas veces nos dice que no, más allá de que está muy bien esforzarse. Con esto no vamos a decir que no hay que esforzarse. Está muy bien esforzarse, pero muchas veces el esfuerzo no es condición de posibilidad, no alcanza, ¿no? Exacto. El tema es qué tips después o herramientas podemos brindarle a nuestros pacientes, porque esto que vos decís tan preciso, no podemos esforzarnos o no nos va a salir todo el tiempo, pero viene la repetición de cuando éramos chicos, de que vos tenés que traer un 10, vos podés, ¿cómo que no pudiste? ¿No? Entonces va de la mano, ¿no? La intolerancia a la incertidumbre de la que venimos hablando va también de la mano de la intolerancia al fracaso, entre comillas, porque justamente nos enseñaron eso, ¿no? O porque viene papá y después nos reta, claro, ¿no? Claro. Siendo uno adulta y teniendo que controlar nuestra vida, nuestra gente, nuestras situaciones, y al no poder hacerlo parece que va a venir el castigo de papá o de mamá después, en el sentirlo digo, porque no sé si te pasa todo el tiempo de un paciente adulto que tiene este nerviosismo o esta desesperación, porque parece que va a venir un otro y nos va a retar. Del que hablabas vos, ¿no? Es ese papá, mamá introyectada. Exacto. Desde ese lugar, ¿qué tips o herramientas les das o pensemos, ¿no? A la gente que sean tantos pacientes o en la vida misma cuando estoy desesperado por controlar, quiero controlar y no podemos, ¿no? En principio yo hablaría de la importancia de un espacio terapéutico, ¿no? De poder llegar a un lugar en donde yo pueda hablar de qué me pasa, qué nos pasa con esa necesidad de control. ¿Por qué queremos controlar tanto? ¿Hay algo tal vez de lo que nos estamos escapando cuando buscamos tanto control? ¿Hay un control a modo de evasión también? Bueno, esas son cosas que se trabajan, ¿no? En un espacio de terapia, que se hablan, que uno analiza, que busca. E imagino un paciente sentado y que de repente contando algo de lo que le pasó o de su historia, sienta que no se puede controlar, ¿no? Entonces, también la importancia de que sienta que ese espacio, ese lugar es suyo como para que se controle, se descontrole, que hay alguien que lo pueda alojar, que pueda trabajar, ¿no? Con eso. Me recuerda a una paciente muy estructurada que de repente empezó a pasar que se olvidaba, entre comillas, de pagarme las sesiones, y en una de las sesiones me dijo, yo acá me desestructuro tanto que todo lo que no hago en mis días habitualmente lo hago acá, en este espacio. Bienvenido sea, ¿no? Porque lejos de cuestionarlo, lo puse a trabajar en el sentido de, bueno, pero viste cómo también a veces te podés olvidar y no pasa nada, ¿no? Exacto, esa famosa frase que no pasa nada, que es fruto de nuestra historia también, que quizás es, sé que lo trabajamos, ¿no? De manera muy profunda, muy subyacente, pero que tiene que ver con la historia de cada uno. Entonces, quizás también, a ver si coincidís, una herramienta sería, soy yo y mi historia en este caso. Y esto que hablábamos hoy, que vos dijiste, porque el otro puede y yo no, porque el otro tiene su historia y yo tengo mi historia. Somos individuos, ¿no? Cada uno con su propia historia, con sus propias circunstancias, con lo que hicieron con nosotros, con lo que nosotros podemos hacer con eso que hicieron de nosotros. Y eso como puntualizarlo mucho al paciente, ¿no? Cuando tenemos esta pantalla enfrente de la época actual, este mundo, pantallas hasta literales, ¿no? Sean las cuadraditas, alargaditas, sí, claro, o la grande, que todo aquello que vemos y que nos incita y nos invita a controlar, algo vamos a poder hacer con eso o no vamos a poder hacer y va a estar todo bien.
Y también pensar que ese otro al que muchas veces le otorgamos atributos o cosas que nosotros no tenemos, probablemente también tenga, ¿no?, que lidiar con un montón, porque a veces uno pone al otro como el espejo de todo eso que yo no tengo o yo no puedo. Sí, sí, sí. Pero el sí. otro tiene también su propia individualidad y seguramente está atravesado por estas mismas cuestiones también como seres humanos que somos, ¿no? Tal cual. Bueno, Cari, para ir terminando, también se me ocurre algo desde el orden del, no sé, cuando hablas tanto de esto de la tolerancia o no tolerancia a la incertidumbre, ¿qué pasa cuando por ahí nos animamos, hasta nos animamos a decir no sé? Y está muy bien no saber, ¿no? Yo propongo recuperar el valor de lo incierto, poner en valor justamente la incertidumbre, esa parte de azar, esa parte de sorpresa que tiene la vida, que justamente es la condición del por qué estamos vivos, ¿no? Es muy cierto porque si decimos la palabra incertidumbre ya parece malo, Claro, ¿no? claro. Y poder Justamente hacer la algo. propuesta es esa, ¿no? Poder decir, bueno, no, está bien la incertidumbre, aprendamos a evitarla, a transitarla, a no demonizarla, en esto que decías vos. Exacto, y ahí que no nos pese tanto este control, ¿no? Que en algún momento también se me ocurre y ya hago una invitación en vivo para una próxima charla. Ajá. Que tenga que ver con el control, pero bien, bien, bien frente al otro, ¿no? Esta charla tan interesante tuvo que ver qué hacemos con nuestro control frente a esta época actual donde nos exige todo el tiempo poder controlar, eh, pero ¿qué nos pasa con el control a otro? ¿No? Uh-huh. Así que bueno, te agradezco muchísimo, no, por favor, gracias y gracias a ustedes por este espacio y por habernos escuchado. Gracias, Cari. A vos.